Ok, les decía que iba a estar con dos mujeres jóvenes. Me encanta esto de charlar con gente joven. Desde que hacía aquel programa El Ventilador, estoy muy acostumbrado a tratar con gente más joven y en este caso, dos chicas súper poderosas, Joana Ortega y Valeria Franco. Ambas son candidatas a diputadas. ¿Cómo estás, Valeria? ¿Cómo te va? Muy bien, Leo, muchísimas gracias por la invitación. Acá contento de compartir el espacio con Joana. Me gusta verle juntita a las dos también, en el sentido de que se nota que hay camaradería también, si se puede decir de una manera. ¿Cómo estás, Joana? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Un gusto también estar acá y compartir este espacio con Vale, con quien venimos trabajando también desde la lista 2. Y bueno, espero que sea interesante el conversatorio acá. Joana, para explicar un poco, ambas están en una alianza, ¿no? Así es, la Alianza por Asunción es una alianza de más de 10 fuerzas políticas, con 6 partidos que llevan candidaturas, otros partidos y movimientos que apoyan estas candidaturas, 2 escaños para el Partido Liberal en la opción 1 y 6. Estoy yo por parte de País Solidario en la opción 2, Guille Ferreiro del PRF en la opción 3, Ricardo Meyer de Participación Ciudadana en la opción 4, Vale por el Partido Democrático Progresista en la 5, y también una compañera Leticia Ramírez de la Democracia Cristiana en la opción 7. Así que una variedad de opciones para que los asuncenos y asuncenas puedan apostar a nuestra lista y elegir con qué propuesta se siente más identificado. Valeria, contame un poco más de vos, porque a Joana, obviamente por haber estado como candidata en la intendencia, tuvo mucha repercusión en los medios, pero ahí a lo mejor a vos no te conocen mucho, ¿vale? Contame un poco de vos, por contar a la audiencia quién sos. Sí, Leo, es mi primera incursión efectivamente en el ámbito electoral. Si bien trabajé toda mi vida en políticas públicas, ya sea formando parte de equipos dentro del, digamos, del Estado, dentro de ciertas instituciones. Estuve en la Secretaría de la Función Pública del 2008 al 2012, trabajé en Senavitat con equipos, como yo siempre digo, honestos, con mucha capacidad y con mucha voluntad de hacer cambios reales y profundos dentro de la función pública. Yo soy abogada y mi especialidad no es, digamos, en el ámbito meramente jurídico, sino organizacional. Entonces, como que tengo mucha experiencia en todo lo que es la transparencia, la participación ciudadana, esa política pública orientada hacia el ciudadano. Me siento así comprometida siempre cuando estoy dentro de la función pública, una ciudadana en servicio activo, como digo yo. Y bueno, después de todo esto, creo que en este momento es clave. Creo que la situación del país no da más. Necesita personas nuevas, nuevas en caras en el sentido de compromiso, quizá en puestos de decisión política clave, como el Congreso sobre todo, pero con mucha trayectoria, como creo que somos varias de las personas que hoy nos presentamos para diputados y senadores. Entonces, esa decisión también me hizo, o sea, esa decisión de salir de mi zona de confort y estar como candidata al día de hoy apoyando, ¿verdad? Una dupla, pero también con una alianza de personas con las que también me siento, digamos, con un objetivo común. O sea, esa es la razón, digamos, por la que estoy acá. Dijiste en Navidad, estuviste trabajando con Soledad Núñez entonces. Sí, estuve consolidada desde el día 1, como te digo, o sea, siempre trabajé en políticas públicas y de antes le conocía de trabajar en gobierno abierto, en el equipo nacional de estrategia país, o sea, como consultora siempre también trabajé en políticas públicas y entonces cuando ella conforma su equipo y entra, estuve desde el día 1 con ella y me parece muy interesante todo lo que, o sea, todo lo que se hizo. Yo digo siempre, en los 4 años de la función pública por primera vez se hicieron los concursos públicos de oposición, se trabajó con todas las direcciones de recursos humanos de todas las instituciones del Estado, capacitando e instalando herramientas. Y en Senavitat lo que hicimos fue también trabajar con la gente que ya estaba, el equipo de confianza, que éramos nosotros, digamos, que entramos y salimos con Soledad. Y hicimos desde grandes cambios, o sea, o sea, optimizar todos los recursos, como siempre decimos, desde cosas pequeñas, como el gasto el cupo de combustible, que era altísimo, pero se hacían pocas fiscalizaciones de obra. Nosotras bajamos, por ejemplo, el uso de los cupos de combustibles, pero se optimizó el tema de la fiscalización de obra. Desde esos pequeños cambios, cuestiones de control, de mejor funcionamiento interno, o sea, siempre fui ese equipo, digamos, de apoyo
que estaba, digamos, ayudando y cooperando para esos grandes cambios, porque se pueden hacer grandes cosas, inclusive con el mismo presupuesto que tienen algunas instituciones, si se trabaja seriamente, honestamente, sin tratar de hacer negociados ni entrar en cuestiones de corrupción ni qué decir, pero también con capacidad de gerencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde el Congreso, no solamente trabajar en nuevos proyectos de ley o modificaciones que sí se necesitan o adjudicar mayor presupuesto a las instituciones, creo que también hay un rol de supervisión, digamos, de cómo se está ejecutando ese presupuesto, si realmente es un gasto de calidad de la manera que se están haciendo. O sea, yo creo que hay mucho que hacer también desde ahí y creo que tengo mucho que aportar desde mi experiencia. Sin duda, yo también creo que hay, claro, siempre queremos más presupuesto porque vemos muchas cosas, pero hay un dinero ahí que hay que saber usarlo nomás también, ¿no? Joana, bueno, obviamente después de tu candidatura a la intendencia era casi un paso natural lo tuyo, ¿no? Además por la performance que tuviste en Asunción, que fue súper buena, digamos. Entonces era como un paso natural tuyo candidatarte a la diputación. Bueno, la verdad que el camino a la intendencia fue un poco complejo en el periodo de campaña, era mi experiencia primera en cuanto a lo electoral como candidata, y también veníamos con un equipo de jóvenes trabajando esta nueva forma de hacer política que tanto tratamos de instalar en la campaña anterior, que creo que finalmente se vio cuando revelamos los Nenecho Papers y todos los... posibles hechos de sobrefacturaciones y demás que se desprendieron de eso que sigue hoy guardado en fiscalía, ¿verdad? Después un amplio debate posterior, como decís, nuestra performance fue buena, tuvimos 1044 votos y creo que desde el 10 de octubre son de País Solidario, de la Juventud País Solidario, pensando en esos 12.044 asuncenos y asuncenas que nos confiaron su voto, incluso por ahí sabiendo que nuestras posibilidades eran limitadas frente a una estructura tan amplia como la del Partido Colorado, y tan fuerte y tan dura respecto a todo lo que tenga que ver con fraude electoral, con compra de votos, con voto asistido, con un montón de cuestiones que vimos el 10 de octubre, ¿verdad? Y como decías ahí, naturalmente nos planteamos el paso siguiente a la diputación, y esa por ahí es una pregunta que me hicieron en algunos lugares, bueno, pero ¿por qué tuviste mucha exposición mediática? Hay gente que te conoce en el resto del país, y sí, me pasa que a veces tengo que salir a visitar otros lugares en el país, o que voy a visitar familiares o algo así. Hay gente que me reconoce por lo de los Nenecho Papers y todo lo que eso implicó, digamos, en cuanto a las cuestiones de búsqueda de transparencia y lucha contra la corrupción en municipios, pero nuestro compromiso sobre todo es primero con Asunción y creemos que necesitamos mejorar no solamente el municipio, que sin duda necesita una mejora y un cambio radical, diría yo, sino también la representación, la calidad de la representación de nuestros diputados en Asunción. Si bien los diputados al asumir su banca se convierten en diputados nacionales, hemos visto en los últimos años, por un lado, una degradación de la representación política, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde los debates son bastante más complicados, diría yo, que en la Cámara de Senadores, por ponerlo una cuestión así, una expresión elegante, complicado, ¿verdad? En realidad la degradación es total. Y necesitamos también diputados y diputadas comprometidos con la sociedad. O sea, gente que piensa un poco en la calidad de vida del Azuceno, en la ciudad que estamos construyendo. Son muy pocos los proyectos que han presentado los diputados. Y no digo solo como proyectos de ley, sino los diputados y diputadas pueden cumplir otras funciones también. La de contralores, por ejemplo, del gobierno municipal. En el caso de la capital del país, que es aún más importante porque no es la capital de los azucenos y azucenas simplemente, es la capital de todos los paraguayos y paraguayas. Y sobre eso quiero poner muchísimo énfasis al llegar a esa banca, que estoy segura que vamos a llegar y que la lista 2, la Alianza por Asunción, va a conquistar esas bancas opositoras en la Cámara de Diputados. Bueno, desde ahí vamos a trabajar muchísimo en el control sobre el municipio, en el mejoramiento de la calidad de vida en nuestra ciudad capital y por otro lado, ¿por qué no pensar en una intervención de ese municipio que necesita reconstruirse desde las bases, y mirar realmente con una lupa desde toda la ciudadanía qué es lo que sucede ahí y por qué es tan eficiente nuestro gobierno capitalino? Vale, ¿qué es a ver, qué puede traer una mujer de distinto como mirada
que un hombre, digamos, joven o no tan joven en un lugar como la Cámara de Diputados? ¿Cuál es tu visión? ¿Qué pensás que ustedes como mujeres pueden traer de manera distinta, de la cabeza, no hablo de la formación académica porque ya sabemos que están muy bien formadas, pero la visión de mujer, ¿cuál es? ¿Por qué es distinta, digamos? Bueno, primero que nada, decirte que, o sea, lastimosamente, de repente tener representantes en la Cámara de Diputados, senadores que sean mujeres, lastimosamente digo, no nos aseguran que tengamos una visión distinta, una práctica política distinta, porque hay mujeres que finalmente se comportan, digamos, con las mismas prácticas, ya sea corruptas o sea, que esa tipo de política que no queremos, ¿verdad? Pero yo creo que sí la integración de las mujeres a la política, cuando estamos hablando de la buena política, tiene que ver con todo ese universo que de repente se escapa al ámbito normal de discusión en el Congreso para comenzar, pero también en el Ejecutivo, digamos. Y es todo ese ámbito de cuidados, de hacer, por ejemplo, cuando hablamos de una ciudad amigable, no es lo mismo pensar únicamente de los hombres que van a trabajar, sino también de todas las mujeres, o sea, y de o sea, de ese rol que mayoritariamente cumplen las mujeres, que es el ámbito de cuidado. Lastimosamente, al no existir una igualdad de roles dentro de los hogares, las mujeres actualmente, aparte de hacer oficina y trabajar de repente jornadas tan intensas como los hombres, también son las que están al cuidado, ya sea mentalmente o físicamente, de los niños, de las personas de tercera edad. Tienen una diferencia, o sea, cumplen diferentes roles que deberían ser abordados por las políticas públicas y que en otros países ya, de hecho, o sea, se hacen, ¿verdad? Y ahí hablar, por ejemplo, de las guarderías, que si bien están, tenemos inclusive normativa respecto a las salas de lactancia, a las guarderías dentro de las instituciones públicas y privadas, no existe una supervisión, digamos, y una penalización para los casos en que no se está incumpliendo eso. Entonces, eso hace que exista también una diferencia a la hora de nosotras salir al campo laboral y aportar a la economía. Además de todo lo invisible que se hace, ese trabajo que sí aporta a la economía dentro de las mujeres que deciden que quieren o que necesitan quedarse en la casa como amas de casa, para hablar así también del trabajo doméstico, que tuvimos justamente reunidas la semana pasada con los sindicatos de empleadas domésticas, ¿verdad? Con Soledad, con algunas de las personas, de las mujeres sobre todo que estamos como candidatas, para escuchar toda su visión, sus propuestas que deben ser atendidas, ¿verdad? Entonces yo creo que hay una sensibilización, una sensibilidad extra que podemos aportar, además, digamos, de todos los roles como personas metidas en política que creo que no tienen tanto que ver con el género, pero sí, una Y, visión complementaria. ujú, y bueno, si querés aportar algo más sobre eso, Joana, pero también te quería preguntar porque como pasaste una campaña, cuán difícil es para una mujer entrar en la política en un ambiente tan machista, que muchas veces es tóxico, ¿no? Sí, bueno, complementario un poco a lo que decía Vale, creo que resumió bastante bien las preocupaciones que podemos traer las mujeres a la política, siendo hoy una pequeña minoría en ambas cámaras, en realidad hay muy pocas mujeres congresistas. Decir que en general, por esto mismo de la cultura machista, las mujeres atravesamos situaciones que nos gusta decir a veces, como nos atraviesa a nosotras en cuerpo y alma. A veces solo entendemos nosotras porque a los hombres les cuesta mucho mirar desde nuestro lugar, ¿verdad? De nuestros zapatos. Entonces, todo esto que está en discusión ahora, de los centros de primera infancia, de la ley de cuidados, de la posibilidad de un sistema de cuidados, hay un proyecto de ley que está ingresado y todo lo que puede significar en cambios de romper esas barreras machistas culturalmente instaladas en cada hogar. Yo creo que ahí va a estar un poco el rol distinto que podemos aportar en este periodo, porque yo sí soy una convencida de que cada periodo parlamentario, si miramos retrospectivamente a veces los últimos 5 años, vemos como temas puntuales que fueron los más resaltantes de todo el periodo. Y yo sin dudas creo que uno de los temas que el próximo Parlamento va a discutir va a ser la creación del Sistema Nacional de Cuidados y la importancia que puede tener en el cambio del funcionamiento dentro mismo de la familia, ¿verdad? Y cómo sacamos un poco ese rol de cuidadora que solamente hoy pesa sobre las mujeres
y tratamos de que el Estado asista en crear relaciones más horizontales dentro de las familias también. Yo creo que eso puede ser un importante cambio. Y respecto a tu pregunta, bueno, sin duda sigue siendo una dificultad eh, participar en política siendo mujer joven aún más. Las mujeres políticas, yo creo que en todos los encuentros que tuvimos, muchos durante la preparación del proyecto de paridad, que todavía no pudimos conquistar, que sí lo hicimos en Cámara de Senadores, pero que no pasó el filtro de la Cámara de Diputados, donde destrozaron el proyecto básicamente y ahí tuvimos que pedir que se dé un veto por parte del presidente de la República porque finalmente el proyecto original quedó totalmente desvirtuado, ¿verdad? Durante esos encuentros, una de las dificultades comunes a todas las mujeres, pero incluso a algunas mujeres coloradas que lo mencionaban, era el financiamiento. O sea, ser mujer y afrontar un financiamiento de campaña electoral para tener la posibilidad de conquistar un escaño es una de las principales dificultades que tenemos las mujeres. Y es un tema duro y yo creo que vale la pena mencionarlo siempre porque si no lo hacemos, lo que vamos a hacer es perpetuar una práctica en que solamente aquel que tenga o aquella que tenga o que venga con posibilidades de privilegios de origen va a poder llegar a la política. Y acá la idea es que lleguemos a la política representantes que, valga la redundancia, representemos la diversidad de personas que conviven en una sociedad, independientemente a su nivel socioeconómico, a su pensamiento ideológico, a las realidades que tuvieron y a las oportunidades que tuvieron. Es decir, la política tiene que dejar de ser un espacio privilegiado. Y respecto un poco a la pregunta que decía, porque si vivimos en una sociedad muy machista, la política todavía en Paraguay es un espacio casi privilegiado para hombres. Entonces, el tema de financiamiento es un tema difícil cuando vamos a afrontar campañas las mujeres y después todos los micromachismos instalados en el proceso, ¿verdad? Las dudas sobre si una mujer puede ganar, sobre si lo va a lograr. Al principio de mi campaña anterior yo sufrí mucho el ninguneo de los medios tradicionales de comunicación, muy pocos medios del principio acompañaron mi candidatura o dieron destaque a que yo era la única mujer candidata a la intendencia, lo cual debería haberme garantizado una, por lo menos, oportunidad de llevar la misma voz y de llevar la voz de las mujeres asuncenas también en aquella campaña y fue difícil hasta el final, hasta que no logramos mediatizar el caso principal que llevó mi candidatura, fue muy difícil y esas dificultades pasamos todas las mujeres que decidimos entrar en la política. Los partidos y los espacios políticos en general siguen siendo muy verticales, por ende son patriarcales, autoritarios muchas veces y siguen estando casi siempre en los principales lugares de decisión compañeros hombres. Que a veces con suerte, como en mi partido, yo digo, hay paridad democrática en la interna del partido, en las listas que presentamos, y eso facilita nuestra participación y las posibilidades que tenemos las compañeras, pero en la mayoría de los espacios partidarios todavía se da una relación muy vertical. Y eso hace que sea más difícil, que sean muchas más barreras las que tenemos que superar, tengamos que superar las mujeres. Pero yo sí tengo esperanza de que la capital del país ya es un tema más abordado, el tema de la participación paritaria, y que muchas mujeres vamos a conquistar el lugar que estamos buscando en el Congreso. En el caso de nuestra lista 2 somos 4 mujeres de 7 lugares que tiene la lista, así que definitivamente ya el proceso mismo de la campaña marca un norte de cómo va a ser nuestra gestión en el Parlamento una vez que lleguemos, Vale y yo. Claro, lo que pasa es que decía, vale lo de, puede ser una mujer también con los mismos vicios, ¿no? Pero es muy importante el tema que exista la paridad y porque garantiza la participación y los espacios, ¿verdad? Entonces, me gustaría hacer énfasis en eso, Valeria, para que nuestra audiencia también entienda por qué es importante que exista la paridad entre hombre y mujer en unas cámaras como el Senado o la Cámara de Diputados. No, Leo, yo digo nomás eso porque de repente esa es una de las, digamos, las excusas para decir para qué quieren paridad si pueden ser iguales. Pero Claro, efectivamente es súper importante, o sea, para nosotros tenemos un derecho constitucional de igualdad entre hombres y mujeres, que en la práctica no es así por las cuestiones culturales, por eso siguen siendo mayoría en las cámaras, en la política, incluso en el ámbito privado. Pero efectivamente es súper importante justamente para romper esas barreras culturales que más mujeres se involucren en política, sean candidatas, puedan acceder a los medios de comunicación y que para las niñas y adolescentes, o sea, niñas y niños diría yo, porque a los niños también, o sea, yo tengo un hijo, nene de 10 años, que ellos vean
que su mamá, que otras chicas, o sea, que sus compañeras también pueden ser el día de mañana políticas, ocupar cargos públicos de decisión y que no sea una cuestión rara o anormal o que tenga que haber un cupo de paridad, que sí necesitamos ahora, pero que en el futuro sea totalmente normal, digamos. O sea, que tanto un hombre como una mujer puedan estar participando de la vida política activamente. Y ahí nomás, una anécdota que siempre le cuento a la gente, me gusta mucho la historia, es que nosotros tenemos en un periódico de comienzo de siglo, cuando mandaron un telegrama a las concepcioneras en 1904, era un telegrama político, salió en el diario de que eran unas ridículas esas mujeres porque no se dan cuenta que deberían estar en el ámbito doméstico. Y yo creo que tenemos ahora, o sea, a lo mejor mucha gente ya no piensa así, pero existen todavía, sobre todo, o sea, hombres y mujeres, diría yo, que piensan así, que no debería ser un ámbito también para la mujer. Y es lo que vamos también rompiendo o sea, con este tipo de candidaturas y yo creo que con este tipo de representaciones que vamos a poder lograr. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a abordar más las propuestas, ¿les parece? Buenísimo. Bueno, estábamos aquí con estas dos mujeres valientes que se están presentando a la Cámara de Diputados. Hay 7 lugares en Asunción y bueno, van a tener que pelear por un tercer espacio, yo diría de alguna manera, eh, porque los colorados tienen sus cupos muy tradicionales, Joana, digamos, o sea, tienen espacios ganados, la compra de votos existe, las seccionales se han implantado desde la época de la dictadura y siguen teniendo un poder muy grande en sus zonas. Hay un voto duro colorado muy difícil. A veces nos pasa siempre, ¿no? Que nos preguntamos cómo puede ser que le sigan votando a estos tipos o tipas, pero es real, digamos. Entonces, ustedes tienen que pelear por un tercer espacio complejo, porque hoy creo que son, ¿cuántos son? 4 colorados y 3, vamos a llamar opositores, ¿no? A veces opositores, a veces no tanto, diría yo. Por eso. Pero sí, hoy en la Cámara de Diputados, por capital hay 4 colorados, una liberal que es Celeste Amarilla, que creo que es la que más destaca ahí como opositora, y 2 representantes de Patria Querida, ¿verdad? Ujú. Yo creo que es importante entender también que si bien es cierto que el Partido Colorado tiene un voto de estructura, un voto duro, hay que ir un poco y reflexionar también respecto un poco por qué es así, ¿verdad? ¿Por qué sucede? O sea, el Partido Colorado en Asunción tiene espacios que deberían ser espacios públicos ocupados por seccionales y esos son los principales focos de su organización, ¿verdad? Esos son los lugares donde el 30 de abril próximo van a repartir dinero manchado con sangre, quién sabe de quiénes, ¿verdad? O dinero nuestro, de nuestros impuestos mismo. En esas seccionales van a repartirse para hacer fraude ese día de la elección. Entonces, ir un poco hacia atrás y pensar por qué suceden esas cosas o por qué el Partido Colorado tiene un voto tan duro, creo que nos tiene que llevar necesariamente a reflexionar, es una asunción. Y sí, es verdad, tiene un voto duro que le llevó a la victoria en el hecho y que probablemente se repita en esta elección y es difícil de disputar esas 4 bancas que tiene el Partido Colorado. Pero algo que a mí me sorprende es cómo siguen queriendo vender dentro de esta campaña el discurso de que el cambio son ellos. Hace unos días compartía una entrevista con un candidato a diputado, hace una semana ya, 2 semanas más o menos, con un candidato a diputado colorado, y decía él, es que venimos a hacer estos cambios en el sistema de salud, en el sistema de educación. Yo digo, yo no puedo creer que esta gente con este discurso conserve su voto duro, porque hace 70 años que dicen lo mismo, están en el gobierno, no están haciendo esos cambios, y vienen a proponernos como que ahora ellos mágicamente van a cambiar toda una realidad a la que nos sometieron en los últimos 70 años. Entonces yo le preguntaba un poco, pero ¿cuánto tiempo más lo que necesitan? Porque la promesa de la salud, la promesa de la educación, la promesa de un transporte público acorde a las demandas de una ciudad capital, nos vienen prometiendo hace 70 años. ¿Cuánto tiempo más necesitan para realmente cumplir con los asuncenos y asuncenas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en clave de eso un poco y de reflexionar y de preguntarnos, tenemos que durante la campaña salir a preguntarle eso a los asuncenos y asuncenas, a ver si despertamos ese cuestionamiento que necesitamos para instalar el verdadero cambio y ojalá podamos desde la oposición que hoy también está unida dentro de una concertación,
podamos consultar y preguntarle a los azucenos realmente si es que pueden lograr cambiar de verdad y apostar a gente nueva, a gente honesta, a gente que de verdad va a tratar de impactar y hacer un cambio en los próximos 5 años del Parlamento. Y vale, para que la gente entienda un poco también cómo se vincula. Claro, son espacios, cada Asunción tiene su cupo, digamos, Central tiene su cupo, pero como una diputada que hace leyes, digamos, puede beneficiar a la ciudad de Asunción en particular, digamos. Pues, no es una campaña a la intendencia, ¿no? Sino que es a diputados, pero está vinculado al espacio, porque ustedes van a estar Claro. ocupando un lugar, ojalá por la capital, digamos. ¿Cómo se vincula eso con la ciudad? Sí, yo creo que es interesante esa pregunta porque mismo ahora cuando hablamos con la gente, hay gente que como no está tan metida en política no entiende bien. O sea, la senaduría es como una representación nacional, ¿verdad? Y la diputación es una representación local. O sea, nosotros vamos a ser las representantes de los asuncenos y las asuncenas y si bien vamos a debatir, analizar y decidir leyes que van a tener alcance nacional e incluso internacional, deberíamos ser las representantes de los intereses de los asuncenos y las asuncenas en especial, digamos, en general de los paraguayos y las paraguayas, pero en especial. Y esto es algo que justamente ya dijo Johanna hoy, es como que los diputados y las diputadas lastimosamente a veces, no recuerdan o olvidan, se olvidan de Asunción, digamos, al entrar a ser representante nacional. Y se olvidan, decimos, porque consideramos que, o sea, considero que deberíamos ser mucho más fuerte la apuesta por propuestas, por ejemplo, el tema del impulso y que se ponga en práctica la ley de capitalidad, que son unos fondos, por ejemplo, para la ciudad de Asunción, y que eso, el asunceno o la asuncena, pero también el ciudadano paraguayo y paraguaya, que vienen a las instituciones públicas a hacer trámites, que digamos, porque todos utilizamos, hacemos uso de la capital, vean infraestructura no solamente, sino pero en espacios públicos de calidad, en arte, en cultura, o sea, que eso realmente funcione. O sea, yo creo que sí hay una manera, o sea, también el tema del control, la supervisión de los fondos del municipio, porque eso sí es una facultad de los diputados y las diputadas, el ser contralores de cómo se están ejecutando los fondos de la municipalidad, proponer algún tipo de intervención, como ya dijo Johanna, o sea, estar súper atentos a esas necesidades también que van sobre la marcha. Algunas pueden ser nuevas, el COVID nos sorprendió a todos, fue un escenario, digamos, o sea, que no se podía haber previsto antes de las elecciones anteriores. Tenemos que estar preparados para cosas diferentes que sucedan, pero hay otras cuestiones que ya sabemos, ¿verdad? Por ejemplo, los fondos FONACIDE que no se están ejecutando, que es algo histórico. En la Municipalidad de Asunción, yo recuerdo de hace, no sé, 15 años que veníamos hablando que la Municipalidad de Asunción no rinde cuenta del uso de los royalties, ahora el tema del FONACIDE, escuelas que se siguen cayendo, o sea, fondos que no se están ejecutando o no se están rindiendo cuentas. Eso está sucediendo en la ciudad de Asunción y debería ser una de las prioridades para nosotras que vamos a ser diputadas de Asunción, poner la mirada en ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Que impacten directamente en la ciudadanía que estamos representando. Entonces, por ahí es la doble vía. Parecería ser que es como una campaña municipal, pero no, es poner el foco y la atención en cómo se está comportando la municipalidad, no solamente si tiene fondos suficientes, pero también cómo está ejecutando y cómo se está comportando. Sí, digo esto porque, a ver, en los medios de comunicación también ocurre esto, digamos, están los medios grandes que cubren las noticias de todo el país y están los medios de las ciudades, digamos, ¿no? Incluso hay algunos, se usa mucho hoy este tema de la hiperlocalidad en los medios digitales porque puede ser que sea de un barrio, incluso no más de una ciudad, digamos, que le interese lo que pasa en su barrio y no lo que está pasando en San Pedro, digamos, ¿verdad? Entonces, para el asunceno, Johanna, es muy importante entender qué hace una diputada o qué hace un diputado por su ciudad, digamos, ¿no? Porque al finalmente ocupan un lugar de aquí, digamos, ¿verdad? Entonces, te quiero también trasladar a vos la misma pregunta, digamos, ¿qué es lo que puede hacer una diputada para cambiar la ciudad más allá del desastre que hacen en hecho o que hacen los intendentes o los concejales? Bueno, obviamente la primera función de un legislador es eso, legislar, ¿verdad? Pero en primer lugar, yo creo que tenemos que ir a la cuestión previa, a la legislación, porque todo proyecto de ley tiene que tener
idealmente un debate. Y básicamente los parlamentarios, diputados y senadores, cobran por parlamentar, por llevar adelante ese debate representando las ideas que trae del sector al cual representa. Derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda. ¿Verdad? Y eso se perdió, y se perdió sobre todo. La calidad de ese debate se perdió sobre todo en la Cámara de Diputados. Entonces, en primer lugar, yo creo que nosotras vamos a trabajar fuertemente en llevar la voz de los asuncenos y asuncenas a esos debates y discutir las cosas que de verdad le importan al paraguayo y paraguaya respecto de su capital y a los asuncenos y asuncenas respecto de su ciudad y de la ciudad que habitan. Y digo esto porque sigo los debates en la Cámara de Diputados y a veces veo que están como totalmente desconectados de la realidad en su burbuja discutiendo cosas que a veces ni siquiera entendemos. Y pienso en, ellos van a legislar, aprobar este proyecto al final de la sesión, y la vida de quién va a cambiar mañana. O sea, quién va a despertar y va a tener mayor o mejor garantía de sus derechos y del ejercicio de sus derechos mañana. Y probablemente nadie, ¿verdad? Porque los debates que llevan no siempre son conducentes a cambiar la vida de la gente, a mejorar la vida de la gente. A veces solo se trata, y la mayoría de las veces, solo se trata de proteger intereses de las élites, de los históricamente privilegiados en este país. Entonces, en primer lugar, yo creo que tengo el compromiso de llevar esos debates que sí le importan a los asuncionos y asuncionas en la Cámara de Diputados y hacer que los debates que le importan en Asunción sean debates nacionales, porque a todos los paraguayos y paraguayas tienen que ocuparnos y preocuparnos de lo que pasa en la capital del país, por un lado. Por otro lado, tratar de buscar proyectos de ley que mejoren el control sobre los municipios. Yo voy a trabajar directamente sobre eso, rendición de cuentas, control, todo lo que tenga que ver con transparencia y no solamente el informe que manda la municipalidad, Contraloría cada año, hay un montón de mecanismos de gobierno abierto y transparencia que se pueden utilizar para que los ciudadanos de Asunción y todos los paraguayos y paraguayas tengamos en tiempo real prácticamente el gasto y la calidad del gasto que hace nuestro municipio con nuestras contribuciones. Pero también y sobre todo principalmente, creo que la legislación siempre busca delimitar un poco qué políticas públicas van a ser implementadas del Ejecutivo. Y ahí nuestra idea es trabajar fuertemente con el Ejecutivo, que esperamos sea de quienes hoy somos oposición, para poder complementar ese trabajo legislativo con las políticas públicas que se van a priorizar para la capital. Pero yo soy muy enfática, Leo, en que mi primer trabajo como diputada al llegar a la Cámara de Diputados va a ser buscar cada día de mi vida desde trabajo parlamentario conseguir los votos para la intervención de la Municipalidad de Asunción. Sin una intervención de la Municipalidad de Asunción no vamos a saber realmente qué es lo que está sucediendo ahí y es un hecho concreto que los asuncenos y asuncenas nos merecemos después de ver todas las cuestiones en las que nuestro gobierno municipal está metido y todas las dudas que surgen respecto a la gestión de Nenecho Rodríguez al frente de la municipalidad y también de la mayoría de concejales colorados que hoy están en esa junta. Así que esa es mi primer trabajo y creo que de ahí va a partir todo lo que podamos plantear más adelante. Vale, y si tuvieras que elegir uno o dos, digamos, proyectos tuyos estrellas, ¿cuáles serían, digamos? ¿Dónde te vas a enfocar? Yo creo que eso tiene mucho que ver también con los intereses, o sea, en mis intereses, yo siempre, no sé si es doble vida, pero somos seres que andamos en muchos ámbitos. Yo creo que me enfocaría mucho en el tema de espacios públicos de calidad. O sea, estoy muy cercana a los amigos del Parque Caballero, pero entre otras plazas, el tema del arte, cultura. Y yo ahí vincularía también algo más que es el tema de la salud mental y adicciones. Yo creo que tiene todo que ver, ¿verdad? El que nosotros tengamos espacios públicos de calidad, que existan canchas para que los chicos, los jóvenes, los adultos tengan espacios de esparcimiento, actividades artísticas, culturales, creo que impacta también, o sea, no son una cuestión solamente educativa, sino también de salud preventiva y que también impacta en la vida, o sea, en ese tejido social que de repente nosotros decimos está muy polarizado, pero esta socialización y estos espacios de compartir necesitamos, ¿verdad? Y hacen también, impactan también en el tema de seguridad. O sea, por un lado, cuidar la seguridad de los espacios ciudadanos, pero también la presencia, habitar esos espacios le hacen más seguro, hacen que una madre pueda salir con sus chicos, que los amigos se puedan encontrar en esos espacios y no estar, digamos, amurallados o solamente en los shoppings y en Claro. otros espacios, digamos, más de consumo, sino porque eso realmente es elevar la calidad de vida de los asuncenos y de los paraguayos y paraguayas, ¿verdad? Yo creo que me enfocaría en esas cuestiones.
¿Cuál es el mayor desafío en Asunción, Joana? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que ves? Bueno, hay muchos urgentes y todos tienen que funcionar medio en paralelo, ¿verdad? Yo creo que sí, uno es la transparencia y la búsqueda de la lucha contra la corrupción que hoy existe en el gobierno municipal, estoy segura. Tenemos algunas pruebas, no es que no tengo pruebas, pero no tengo dudas, sino que tenemos dudas y pruebas además, ¿verdad? Creo que eso es fundamentalmente porque vemos un municipio que constantemente se endeuda, Leo, para supuestamente proveernos servicios públicos municipales a los asuncenos y asuncenas. Y lo que hacemos es pagar nuestros impuestos y también pagar los préstamos que asume el municipio hoy. Por eso veo que la urgencia es la intervención y la transparencia de todo lo que está sucediendo allí adentro. Pero después hay cuestiones que también incluyen a otras ciudades. Cuando pensamos en Asunción tenemos que pensar en el área metropolitana y ahí yo creo tan importante esa conversación que debamos tener los diputados de Asunción con los diputados de Central, sobre todo porque Asunción está conectada inmediatamente a Asunción. El tema de movilidad y transporte es un tema y yo creo que tiene que ser abordado desde el legislativo. Tenemos que buscar soluciones creativas a todo lo que los ejecutivos municipales hoy no están resolviendo o el gobierno central. Ahí yo espero que podamos trabajar articuladamente con el Ejecutivo en pensar cuestiones como área metropolitana. El transporte me parece una de esas cuestiones. Por otro lado, las cuestiones ambientales, porque para Asunción en particular tiene recursos hídricos que proteger, tiene parques, plazas, como decía, espacios públicos, algunos parques que son compartidos o espacios, digamos, verdes que son compartidos también como con el área metropolitana, y hay que pensar eso en ese, digamos, en esa conexión que tenemos con el resto de los municipios y ver qué legislación se requiere. Nuestra legislación ambiental, sobre todo, está súper desfasada, y tenemos instituciones del gobierno central que prácticamente no responden, digamos, a la cuestión de protección del medio ambiente, sino más bien a intereses particulares que utilizan nuestros recursos naturales para intereses privados muy particulares. Y ahí yo quiero llegar un poco y ser la diputada que ponga un fuerte debate sobre el cambio climático en nuestra Cámara de Diputados. Es una cuestión que mundialmente se debate. En Paraguay hay un montón de tabúes y fake news sobre el tema cambio climático, y eso sobre todo yo creo que a Vale, a mí y a otros diputados que son jóvenes y que van a llegar a esa Cámara nos compete, porque se trata de proteger nuestro presente y el futuro de las generaciones, de las próximas generaciones. Tenemos que dejarle un país, una ciudad, en el caso de Asunción, respirable a las próximas generaciones, y creo que ahí tenemos que pasar de políticas ambientales que hoy nos llevan a resolverla o a proteger todos los recursos que tenemos y a proteger ese futuro que tanto tenemos que cuidar. Sí, nos estamos casi despidiendo, pero vale, vos estuviste en Navidad, ¿qué pasa con Asunción y cómo se puede resolver este tema por ejemplo, en la zona? Porque tenemos un problema nosotros en Asunción de que después ya está el río, digamos, ¿verdad? O sea, el espacio es pequeño, ¿no? Incluso mucha gente se va de la ciudad, no es que pueda crecer demasiado, y mucha gente quiere vivir en su lugar, la gente que vive en el centro, en los bañados también, porque tienen que haber guetos, digamos, acá viven los ricos, acá los pobres, acá los no sé qué, o sea, hay que buscar una manera, digamos, donde podamos convivir todos y qué pasa con el tema de las viviendas. Sí, yo creo que con el tema de Senavita, que ahora es el Ministerio de Urbanismo, yo creo que Sí, hay como un tránsito que tenemos que hacer también, o sea, nosotros como ciudadanos, ciudadanas y representantes, que es de pasar, o sea, no solamente tiene que ver con el tema de viviendas, lo que vos acabas de decir, el tema de los guetos y sectores y la expulsión, digamos, de ciertas familias hacia el interior, porque hay, no sé, especulación inmobiliaria o lo que sea dentro de nuestra ciudad, tiene que ver con eso que estábamos hablando, tiene que ver con el cuidado del ambiente, tiene que ver con los espacios públicos de calidad, con el transporte. El urbanismo tiene que ser abordado, cosa que yo creo que ahora es una de las falencias, uno de los problemas más grandes de nuestra ciudad, de que no hay una planificación. Tiene que ser abordado el tema urbanismo como algo integral, como un todo, y que tiene que ser, tienen que haber propuestas que integren todas estas dimensiones. Entonces nosotros cuando hablamos de que o sea, que el centro está vacío y de que hay a lo mejor muchísimas propiedades que pueden ser acondicionadas para que existan monoambientes o personas que ya están trabajando en el centro y puedan vivir ahí y eso sea, digamos, rentable, o sea,
rentable, digo en el sentido de que no sean carísimos los precios de los alquileres, o sea, eso es todo un, no sé, un rompecabezas que tiene que ver con la planificación urbana. Es como que nuestra ciudad, o sea, el desfasaje de cierta legislación, no solamente ambiental, nosotros lo podemos ver también que hay un desfasaje con el tema de la planificación urbana. Tenemos ahora un problema con las estaciones de servicio que se construyen en todos los lugares, o sea, no sé, digamos, la distancia entre una y otra no es la adecuada, son más a lo mejor de las que necesitamos, se derrumban edificios que deberían estar protegidos como patrimonio de la ciudad, entonces todo eso también hace, digamos, a esta planificación urbana. Entonces, yo creo que uno de los roles también que se debería tener como representante de la ciudad de Asunción es cuidar, instalar esa necesidad de planificar estratégicamente nuestra ciudad, de que ya no, digamos, la gente sea expulsada a vivir a otros lugares, ya sea por el tema de los precios de los alquileres, por el tema de la polución, por el tema que el transporte funcione, que existan espacios públicos de calidad dentro de la ciudad para la gente que vive de repente en departamentos. Entonces, abordar todo ese tema y dentro de ese control o sea, que yo haría como diputada de Asunción, también instalaría la necesidad, ¿verdad?, de actualizar esta normativa de planificación estratégica que ahora no hay. Tenemos ahora un discurso de representantes de la Municipalidad de Asunción que dicen, nosotros estamos cumpliendo la ordenanza Del 96. el 96, que es una ordenanza de antes de que se construya incluso la costanera. Entonces estamos aplicando, supuestamente estamos dentro del marco de la legalidad de una norma que supuestamente está vigente, pero que está desactualizada. Y es muy cómodo decir eso, pero no tiene sentido. O sea, a cualquier persona, incluso una que no sea abogada, va a entender eso. O sea, que a una situación nueva, o sea, la costanera, necesitamos nuevas normas que protejan el medio ambiente, el tema de los humedales, o sea, el Banco San Miguel, que tenga otro tipo de planificación estratégica y que sea algo pensado de antemano, ¿verdad? Entonces, yo te diría eso, de salir solamente de las viviendas. Perdón, no, que estaba pensando cuando dijiste alquileres, nomás que en Berlín, ustedes saben, se le puso un tope a los alquileres también, ¿verdad? O sea, no es una cuestión de ideológica esta, ¿no? Sino más bien de una conciencia y de ver un poco lo que decíamos antes, porque uno tiene que salir de su barrio por la especulación inmobiliaria. Bueno, chicas, cuéntenme dónde les votan, cómo es el número de cada una para que puedan entrar ustedes dos en las próximas elecciones. Bueno, nuestra lista es la lista 2, la Alianza por Asunción. Los asuncenos no tenemos que olvidar de que nosotros vamos a tener como 3 partes nomás en la pantalla, es un poco más fácil votar. Aprovecho para invitarlas a todos que usen la urna cuando ven en lugares de práctica, que practiquen mucho cómo usar el simulador que está en la página de la Justicia Electoral también, para saber y ir practicando. Va a aparecernos primero para votar duples presidenciales, después senadores, y después ya aparecemos nosotros en la lista 2 con color violeta, Alianza por Asunción para la Cámara de Diputados. Yo estoy en la opción 2. Y yo estoy en la opción 5. O sea, al apretar la lista 2 van a ver ya nuestras fotos de las 7 personas que estamos en la lista, Joana y Valeria Franco, opción 5. Bueno, recuerden bien estos dos rostros, entonces, recuerden bien estos dos rostros, son mujeres, así que descartamos los hombres, se quedan las chicas, y bueno, y ahí, aquí están estas dos candidatazas. Muchas gracias por el tiempo y ojalá que puedan entrar porque son muy valiosas ambas. Un abrazo. Gracias, Leo. Nosotros hacemos una breve pausa y ya volvemos.